Hola a todos y bienvenidos a nuestro video que forma parte de nuestro producto integrador de Leoye. El día de hoy mi equipo y yo expondremos un tema muy importante e interesante, la argumentación. Esperamos que sea de su agrado y que con la información dada logren comprender en su totalidad el tema. Pero bueno, no quiero comenzar sin antes presentar a los integrantes que formaron parte de este video. Así que permítanme presentarles a Gael Quiñones Silva. Luis Andrés Calderón Varela. Ailín Jimena Vargas Rodríguez. Diego González López. Claudia Valeria Alarcón Quiñón. Bueno, para introducirnos al tema de la argumentación es muy importante saber qué es un argumento, cuál es su definición y cómo se forma un argumento. Así que a continuación les explicaré eso. Argumentar es básicamente defender una idea con el uso de razones. Por ejemplo, cuando estamos en una discusión y damos nuestra opinión sobre un tema, es necesario apoyar estas opiniones con el uso de conceptos, razones, hechos, experiencias, opiniones propias o ajenas, todo esto para apoyar una idea, atacar una idea o simplemente para darle validación a nuestra opinión para que así sea aceptada. Ya que tenemos clara la definición de argumento, a continuación les mostraré cómo es que se estructura este mismo. Se compone básicamente de tres partes: afirmación, conector y justificación. La afirmación se refiere a una idea o un enunciado. El conector son los nexos que van a unir dos o más ideas y nuestra justificación es nuestra idea o conjunto de ideas que de manera coherente van a sustentar y darle sentido a nuestra afirmación. Para que quede más claro, tenemos el siguiente ejemplo. Estoy segura de que la película me gustará porque ya he visto otras de ese mismo director y me encantaron. Como afirmación tenemos estoy segura de que la película me gustará, porque viene siendo nuestro conector, y como justificación tenemos ya he visto otras de ese mismo director y me encantaron. Dentro de los tipos de argumentos tenemos el argumento objetivo. Este es importante ya que tiene tanta información como datos comprobables que vienen con una anterior investigación, por supuesto. Sin embargo, no pierde el objetivo principal del argumento, el cual es persuadir a algo o a alguien de una idea. Esta idea solamente se ve reforzada con estos datos y esta información y agregada a nuestra opinión. Dentro de los argumentos objetivos existen otros tipos. Por ejemplo, podemos hablar del argumento de autoridad. Este argumento es una afirmación de alguien que tiene cierto prestigio, ya sea porque es un especialista o ha vivido en primera persona del tema del que se está tratando. Luego vendrían los datos estadísticos. Estos generalmente se presentan en números, cifras, gráficas o cualquier otro tipo que funcione como un indicador y que refuerce nuestra idea de lo que queremos transmitir al público. Continuamos con la teoría aplicada. Como su nombre bien lo dice, adoptamos esta teoría para explicar ya sea el problema o el tema del que estamos hablando y agregarlo a la opinión que tenemos, o sea, contrastando esta información, ya sea para apoyarla o para negarla y dar otro punto de vista. Ahora veremos los argumentos subjetivos. Se dividen en 4: argumentos afectivos, argumentos por lo concreto, recursos a la tradición y argumentos de experiencia. Los argumentos afectivos son los que se dirigen más a los sentimientos y quieren generar empatía a la otra persona. Los argumentos por lo concreto son los que utilizan ejemplos familiares a los oyentes y esto les afecta. Un ejemplo es: como padres sabemos lo que cuesta criar a un hijo. Los recursos a la tradición son los refranes o los proverbios conservados por mucho tiempo y que nadie los cambia ni los pone en discusión. Y por último, los argumentos de experiencia, que es el conocimiento adquirido durante la vida y es por eso que una persona sabe más que otra. Por ejemplo, cuando una persona es más grande de edad que otra, ha tenido más experiencia, entonces por eso probablemente sepa más cosas. Construcción de un argumento. Lo primero que hay que hacer es identificar correctamente el tema de la argumentación y buscar información de este. Después tenemos que leer y pensar. ¿A qué me refiero con pensar? A asociar lo leído con nuestra experiencia personal. Buscar puntos de coincidencia, diferencias, aspectos relevantes y irlos anotando en nuestra libreta como ideas sueltas. ¿Para qué nos servirá esto? Nos servirá para formar una idea completa que servirá como nuestro punto de vista o nuestra percepción acerca del tema. Después tenemos que comprobar que la oración construida para nuestro punto de vista es correcta. Ejemplo, el siguiente ejemplo es tomado directamente de mi reseña de Piper, el cortometraje usado para la semana 3, y es:
Creo que realmente es una buena adaptación con un buen mensaje sobre la valentía y el coraje para superar lo que nos aterra. Verbo conjugado, creo. Sujeto, ¿quién? La adaptación. Predicado, con un buen mensaje sobre la valentía y el coraje para superar lo que nos aterra. Para comprobar que las citas que utilizamos respaldan realmente nuestro punto de vista, se unen dichas citas con nuestra percepción acerca del tema con el apoyo de un nexo o conector. Es decir, o sea, de otra manera, en otras palabras, aunque, pero, conviene subrayar, etc. A mí me tocó exponer sobre el tema de los conectores. Para empezar, ¿qué son los conectores? Los conectores son nexos que unen y organizan la información de un texto. Al cumplir con esta función de unir, los conectores proporcionan un significado a la información que relacionan. Por esta razón deben de existir distintos tipos de conectores. A continuación les voy a decir los tipos de conectores, su función y un ejemplo. El primer conector es el conector de causa. Su función es señalar el motivo o razón de algo que sucede. Sus ejemplos son ¿por qué?, pues y puesto que. El conector de consecuencia. Su función es hacer saber lo que sigue. Por ejemplo, luego, así que y de ahí que. Conectores de oposición o contraste. Su función es señalar relaciones de oposición. Por ejemplo, más, pero y por el contrario. Conectores de concesión. Su función es indicar una negación parcial. Sus ejemplos es aunque y a pesar de que. Los conectores de adición. Su función es adjuntar ideas. Por ejemplo, más aún, además y asimismo. Los conectores de equivalencia sirven para señalar algo similar pero de manera técnica. Por ejemplo, en otras palabras y en otros términos. Los conectores de evidencia, su función es recordar un punto obvio. Por ejemplo, desde luego y obviamente. Y por último, los conectores de orden. Su función es enumerar una serie de puntos y su ejemplo es en primer lugar, antes de, después y finalmente.